La Epístola Universal de Santiago. Vamos a leer en el capítulo número 1 y vamos a leer solo dos versículos, el versículo 26 y 27. La verdad que yo iba a traer otro tema un poco más polémico, pero siempre después de meditar bien en lo que voy a predicar, siempre voy por la parte práctica. Así que tenemos a Santiago, capítulo número 1, versículo número 26 y 27. Santiago, capítulo 1, versículo número 26 y 27. Y si lo hemos encontrado su palabra, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Padre, gracias te damos por estar aquí en esta tarde de día miércoles. Gracias por ver a nuestros hermanos que se han dado cita en este día. Notamos la ausencia de muchos de tus hijos, de nuestros hermanos. Rogamos porque donde quiera que estén, Señor, tú les guardes, les protejas. Y si alguno viniera en camino, ayúdale, apresúrale los pasos para que pueda venir y llegar y hacerse presente en esta tarde. Te pedimos especialmente por aquellos que están enfermos, atribulados, con problemas, con dificultades, para que tu bendición sea sobre ellos, sosteniéndoles, sustentándoles y fortaleciéndoles cada día. Permítenos a nosotros, Señor, cuando ya hemos adorado a tu nombre, hemos exaltado, Señor, a ti a través de las canciones y de la música, permítenos ahora con libertad poder escuchar tu palabra. Háblanos a través de ella, intrúyenos, dirígenos, de tal forma, Señor, que cada día podamos ir siendo perfeccionados por ti a través de tu palabra, alumbrado nuestro entendimiento, nuestro corazón, todo nuestro intelecto, para así, Señor, cada día crecer, avanzar y seguir adelante hasta la meta que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos, ayúdanos, quita todo pensamiento que no glorifique tu nombre, toda preocupación, todo aquello que nos exalta, y solamente podamos escuchar tu voz en esta noche ya, Señor. Te lo pedimos agradecido y pedimos tu bendición, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, tomen asiento. Bienvenidos. Dios les bendiga a Stephanie y a su familia. Bueno, Dios les bendiga en medio de nosotros. Gloria al Señor. Bien, hace un tiempo atrás, debe haber sido unas décadas atrás, se hacía mucho debate entre si en realidad el Evangelio es una religión más. Mucha gente, especialmente de la parte más, llamémosle conservadora, en la parte más antigua de la iglesia, siempre se decía que Jesús no es religión, ¿cierto? Incluso había el logo, decía Jesús no es una religión, sino que Jesús es vida. Y eso se plantearon distintos debates, distintos tipos de conversaciones, pero creo que si nosotros nos damos cuenta y si llegamos a un consenso y si nos damos cuenta de la realidad, la Escritura misma da a entender, como mismo hemos leído este pasaje, que hay y existe una verdadera religión. Una verdadera religión. Y para entender eso, primero tenemos que saber qué es lo que es la religión. ¿Qué es lo que es religión? ¿Qué es lo que es? Porque religión puede ser el catolicismo, un tipo de religión, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos, ¿cierto? Todos tienen su distinto tipo de religión, pero yo creo que tendríamos que ahondar mucho más en esto y saber qué es lo que es realmente la religión, de dónde viene, cuál es el término, en qué consiste, más bien dicho, también ser religioso, porque eso es lo que nos muestra el apóstol Santiago, que
algunos dicen que este es el hermano de Jesús, otros dicen que no es el hermano de Jesús, que es otro Santiago, pero la verdad que el autor de esta carta es un autor desconocido que se atribuye el nombre de Santiago porque era uno de los más cercanos que estaba con Jesús, y además que la enseñanza que trae Santiago es la más cercana también al verdadero evangelio que predicó Jesús. O sea, todas las ideas que predica Santiago son las ideas que plantea también Jesús. Es el más cercano en cuanto a la doctrina. Bueno, ¿en qué consiste ser religioso? ¿En qué consiste? Para ello debemos saber que el vocablo, esta palabra religión, viene de una palabra que es religar, o sea, volver a unir. Es como esa palabra, volver a vincular, es atar, es unir. Conlleva ciertas ideas prácticas y también de conducta que ligan y atan. Y esto, lo que pretende la religión es que el hombre pueda tener un encuentro con Dios. Eso es como ese eslabón perdido que en un momento nosotros estuvimos desvinculados de Él, lejos del Señor, y ese eslabón que nos une a esta, llamémosle una cadena que va unida por muchos eslabones, y esta cadena, en una parte, en un extremo está Dios y en la otra estamos nosotros, estábamos desvinculados, y la religión lo que pretende es, a través de las enseñanzas, tratar de que el hombre tenga un acercamiento a Dios. Por eso todas las religiones nos enseñan de una u otra manera cómo tener un encuentro y cómo acercarnos a la deidad, cómo acercarnos a ese Dios que es invisible porque no lo vemos. Nosotros en los templos evangélicos no tenemos ninguna figura. Antiguamente tuvimos una cruz aquí, pero no tenemos ni una figura. En algunos templos, en algunas otras iglesias tienen figuras, tienen formas y obras creadas por algún artista para tratar de emular al Cristo, ¿cierto? Algunos lo tienen crucificado en alguna cruz, pero nosotros como cristianos no tenemos eso, no tenemos, la mayoría de los templos evangélicos no tenemos nosotros ídolos, no tenemos figuras hechas por manos humanas. Ahora, todas las religiones, ya sea las católicas, la evangélica, los mormones, de una u otra forma, tratan de vincular al hombre con Dios, que el hombre se acerque a Dios. Todas las religiones pretenden eso, a través de sus enseñanzas. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el profeta Miqueas, en el capítulo número 6, verso 8, Miqueas, hace muchos años atrás, 800, 700 años atrás de que viniera Jesús, él había definido lo que era religión. Ya en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, ya se había definido lo que era religión. ¿Y qué es lo que es religión en el Antiguo Testamento? Bueno, lo dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es, para el profeta Miqueas, la verdadera religión. Hacer justicia. ¿Qué significa? Hacer lo que es justo. Procurar hacer la justicia, lo que es recto, lo que es honesto, lo que es verdadero. Luego, amar misericordia, o sea, ser capaz de ayudar al desvalido, aquel que lo está pasando mal, aquel que ya sea porque está enfermo, porque está sin recursos económicos, porque ha perdido a su esposo, porque ha perdido a su familia, porque es huérfano, o porque es un extranjero en la tierra y no tiene quien lo ayude. Bueno, la palabra del Señor, según el profeta Miqueas, es hacer justicia, es amar misericordia. Por eso todos los hijos del Señor debemos tener entrañable misericordia, ser misericordiosos. Incluso Jesús mismo en el Sermón del Monte, él dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, a ver, ustedes saben más que yo, alcanzarán misericordia. Sí, si nosotros somos misericordiosos, bueno, el Dios eterno tendrá misericordia de nosotros. Por eso la religión es amar misericordia, y una de las cosas más importantes, humillarse ante ¿quién? Ante Dios. Ante el Dios eterno, ese Dios invisible. Nuestra vida, ¿cierto?, debe estar
humillada y postrada delante del Señor. ¿Qué significa eso? Que en el fondo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, necesitamos imperiosamente del Dios eterno que no vemos, pero lo necesitamos. ¿Cuántos sienten eso, que necesitamos de Dios? Especialmente los días que estamos viviendo, aunque en realidad todo, desde la prehistoria, el paleolítico, aun cuando ya no había ni siquiera conocimiento de lo que sería luego las escrituras, ya el hombre paleolítico tenía religión, él ya buscaba a Dios, porque en lo profundo del alma, toda persona necesita dar respuesta a aquellas cosas que son inexplicables. Y aún el hombre paleolítico en la edad de piedra, ese hombre ya era un hombre religioso que buscaba a Dios, porque se ha descubierto, ¿cierto?, a través de la arqueología que así es. Entonces, Miqueas para él es entonces hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. Ahora, nosotros tenemos esta carta, la carta de Santiago, donde Santiago con una profunda sencillez, porque eso es lo lindo, cuando las cosas que son complejas, un maestro como Santiago las explica claramente, porque el Evangelio no debe ser algo raro, no debe ser algo extraño, no debe ser algo que solamente algunos lo entienden. No, el Evangelio debe ser algo práctico, que tanto el niño lo entienda, el joven, el anciano, todos puedan entender lo que es el Evangelio, y no sea algo extraño, algo raro. Por eso Santiago, con profunda sencillez, nos dice en qué consiste lo que nosotros pretendemos darnos, ¿cierto?, explicar, más bien dicho, y entender lo que es la verdadera religión. Para ello, el apóstol Santiago en el verso 26, la verdadera religión debe ser algo eficiente, la religión eficiente. Por eso que él dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, un hombre religioso, un verdadero hombre religioso, esa religión eficiente permite que aquel que se cree religioso primero aprende a refrenar su lengua. Aprende a usar bien este miembro tan pequeño que está en este cuerpo de carne y hueso, este miembro tan pequeño, lo aprende a refrenar, a utilizar bien. Refrena su lengua. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, lo primero que tenemos que aprender es eso. Un verdadero religioso aprende a refrenar su lengua. Porque hay personas que hablan más de la cuenta. ¿Cuántos de aquí nos hemos equivocado en alguna oportunidad porque hablamos de más? ¿No es cierto que nos ha pasado? A todos, a todos nos ha pasado. Por tanto, el apóstol Santiago dice, si alguno realmente se cree religioso, debe aprender a refrenar su lengua. Si no lo hace, dice así, sino que engaña su corazón, entonces la religión del tal es vana. ¿Y qué es lo que es algo vano? Algo que no sirve, algo que es inútil, algo que no es práctico, algo que no funciona. Y con esta notable sencillez, entonces, de parte de Santiago, para explicar cuándo realmente la religión es eficiente, nos enseña y nos señala cuándo la religión entonces es vana y cuándo es inútil. ¿Cuándo es inútil? Cuando una persona que se cree religioso, realmente un religioso, y no usa bien la lengua, aquí es donde vamos a ahondar también un poquito en esto, ¿qué es usar bien la lengua? Cuando el creyente no refrena su lengua, no controla su lengua, entonces esta religión se vuelve vana, es decir, esa religión no tiene fuerza. Cuando un cristiano dice una cosa, pero después hace otra. Cuando un cristiano dice algo en algún lugar, pero después cambia de idea y dice otra, entonces eso pierde fuerza, porque debemos nosotros ser aquí cristianos, aquí y allá, en lo último, en la punta del cerro o en la quebrada del Ají, como dicen algunos, ¿cierto? En todo lugar debemos ser cristianos. Por tanto, si no es así, la religión pierde fuerza, no sirve para nada, esa religión no lleva al éxito a nadie. Y lo que quiere el Señor en realidad que usted y yo seamos personas de éxito, que nos vaya bien, y para ello
de esta religión que Dios nos ha mostrado debe tener y cumplir lo que Él realmente anhela. ¿Cuál es? Que todas las personas, absolutamente todas, lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que todos logren ser salvos. Porque el mundo entero y mucha gente hoy en día está perdido, y el único camino hacia el éxito es que nosotros entendamos y pongamos en práctica la verdadera religión, y esta verdadera religión sí produce resultados. ¿Cuántos resultados ha provocado esta religión que tenemos nosotros, el Evangelio en nosotros? Hemos crecido durante estos años, ¿cierto? No somos iguales. Es imposible. La religión y la revelación de Dios va de menor a mayor. Cada día que pasa, cada día que nosotros estamos en la iglesia, cada día que buscamos al Señor, cada vez que nos dejamos instruir, cada vez que escuchamos su palabra, cada vez que entendemos su llamado, cada vez que oramos, cada vez que buscamos al Señor en nuestro devocional, en nuestras oraciones, solo cuando andamos en el camino, cuando hay una búsqueda constante de parte nuestra, es imposible que el cristiano no crezca, que no se desarrolle interiormente, porque el cristiano de hoy día nosotros somos mejores que ayer y mañana seremos mejores que hoy, porque eso es lo que Él quiere hacer en nosotros, porque esa es su voluntad. Pero una religión que no logra la persona controlar su lengua, esta religión se vuelve vana, no tiene resultado y es inútil y no tiene llega a tener ningún propósito, o sea, no va a ninguna parte. Y el camino de los hijos del Señor, Dios nos quiere llevar por el camino del éxito. Ahora, vale señalar que la palabra que utiliza aquí, refrena, lleva el sentido de aquellos frenos que se le ponen a los caballos en sus bocas, ¿cierto? Refrenar, que refrena a los caballos y que el jinete, el que lo monta, lo puede llevar para donde él quiere. Entonces eso es lo que pretende la palabra del Señor, que usted y yo podamos tener dominio propio y aprender a usar bien nuestra lengua, a usar bien nuestro lenguaje, a usar bien la forma como le hablamos a los demás. Por ejemplo, entre nosotros, a nivel de pareja, ¿cómo nos conducimos nosotros con nuestras esposas? ¿Cómo hablamos con ellas? ¿Las tratamos con cariño? Le decimos de vez en cuando palabras bonitas que ellas realmente merecen, ¿cierto? Valorar el trabajo que desarrolla la esposa en la casa, esa labor tan abnegada que desarrolla todos los días, y eso cada uno de aquellos que somos maridos y que hemos tenido, ¿cierto?, por un tiempo nuestras esposas, nos damos cuenta de la labor que ella desarrolla, porque cuando somos novios, cuando estamos de pololo, todo está bien, ¿cierto?, pero luego llegan los hijos y el mayor trabajo se lo llevan justamente ¿quién? Las esposas. Las esposas. Gran tarea tienen ellos, y hoy en día más encima las esposas, con todo esto que ha cambiado tanto la sociedad, la mujer incluso sale a trabajar, o sea, trabaja fuera de la casa y luego llega a trabajar a la casa una vez más. Entonces debemos nosotros valorar a nuestras compañeras y también nuestras compañeras valorar a nosotros y estimularnos mutuamente. Evitar, ¿cierto?, decir palabras hirientes, enojarnos, airarnos, porque la ira no nos conduce a ninguna cosa, sino que a decir palabras incorrectas. Y por eso es que la idea de Santiago es el que logra refrenar su lengua, luego él puede decir lo siguiente: si alguna persona logra conducirse y usar bien su lengua, ¿sabe lo que puede decir? Que ese es un hombre que es conducido por Dios, que es un hombre que se ha dejado conducir por Dios. Si en un hombre hay paz, la Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted y yo hablamos, comunicamos algo, lo que está en nuestra interioridad, lo que está dentro de nosotros. Si tenemos amor, lo comunicaremos a través del lenguaje. Si tenemos respeto, lo comunicaremos también. Pero hay personas que tienen otras tipo de lenguaje, que se preocupa más bien de qué, de los demás, sin preocuparse de uno mismo. En Proverbios, en el capítulo 17, verso 27-28, dice así:
el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. O sea, el que habla poco, dice el libro de Proverbios, tiene sabiduría. O sea, las personas que hablan mucho, que hablan, les falta un poquito de sabiduría. Yo no sé si se ha topado alguna vez con alguna persona que usted ha querido decirle algo y al final la persona termina hablando y usted no haya cómo pararlo. No haya cómo decirle, por favor, quédate callado un poquito. Hay personas que son así. Bueno, la Escritura dice, aquel que ahorra sus palabras, o sea, aquel que habla poco, tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y mire lo que dice aquí, aún el necio, cuando calla es contado por sabio. Aún el tonto pasa por sabio cuando guarda silencio. Así es. Ahora el mero inteligente, cuando guarda el silencio, llega a pasar por sabio. El que cierra sus labios es entendido, dice aquí en Proverbios capítulo 17, verso número 28. Dios nos ayude. Ahora, en Santiago, la carta que nosotros tenemos aquí, en el capítulo 1, verso 19, dice así: por esto, mis amados hermanos, mire lo que dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Yo le he comentado en varias ocasiones que había una secta en el tiempo contemporáneo de Jesús y anteriormente también, que se llamaba los esenios. Y los esenios, cuando alguien quería formar parte del grupo, de ese grupo que se juntaban y se unían para conversar algunas cosas, le pedían a los que llegaban a juntarse con ellos un voto. ¿Y cuál era ese voto? El voto de silencio. Ellos no tenían que decir ni una sola palabra durante 6 meses. Solamente oír, solamente escuchar. Durante 6 meses debían guardar silencio en la reunión. Se congregaban allá. Había una persona, un interlocutor, pero el que recién venía llegando debía esperar 6 meses antes de dirigir la palabra. Porque hay personas en realidad que creen que se la saben todas. Hay personas así, que se la saben todas. Hay personas que lamentablemente son así. Yo conozco varias en mi trabajo y en otras partes más, que personas que realmente creen que lo saben todo, pero no es así. Por eso Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Y ahora que cuando nosotros lleguemos a la iglesia, cuando estemos aquí, y vengamos ya con esa expectativa, con ese anhelo, sea el predicador que sea, porque aquí, es cierto, le damos la oportunidad a otros hermanos que prediquen, a los jóvenes que prediquen la palabra del Señor, a los hermanos que vienen hasta acá, les damos la oportunidad. Y cada vez que nosotros llegamos a la iglesia, esa debe ser nuestra actitud: oír, escuchar, con respeto, escuchar a aquel que está al frente. Yo tengo un profesor, siempre lo menciono, Pastor David Miranda, que es mi mentor en cuanto a las escrituras. Él en cierta oportunidad iba pasando por el Paseo Mada, y en el Paseo Mada, no sé si sucede ahora, pero hablaba, muchas personas se empezaban a hablar y a decir cosas, a predicar allí en el Paseo Mada, y algunos que gritaban a grito pelado: predicar. Y de pronto había una persona que parecía un loco, según lo que él dice, parecía un loco que estaba hablando y predicando ahí. Y él igual dijo, a pesar de que dijera lo que dijera, yo me detuve a oír, a escuchar lo que ese loco estaba diciendo. Según la gente, era un loco, pero él quiso poner atención a lo que ese hombre, que parecía rústico en su lenguaje, pero se detuvo a oír, a escuchar. Todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír. Por eso, escuchemos nosotros, como dice la Escritura, escuchar todo, pero examinarlo todo. Eso es lo que dice la Escritura: examinarlo todo y retener lo bueno. Bueno, hay personas que lamentablemente se quedan con lo malo, pero nosotros debemos quedarnos con lo bueno, retener lo bueno, y lo malo, dejarlo pasar. Por eso el escritor dice: sea pronto para oír. Y aquí hasta donde tenemos una característica nosotros como humanos, ¿cierto? Tenemos una sola boca y ¿cuántos oídos? 2.
¿cierto? Por tanto, la misma fisonomía nuestra nos da a entender que debemos tener la capacidad más de oír que para hablar. O sea, tenemos 2 oídos y una sola boca, no 2 bocas, sino una sola. Entonces, aprendamos nosotros a usarla bien, sea tardo para hablar y tardo para airarse, porque sí, pues, cuando la persona se enoja y se aira, habla de más, habla de más, hablamos de más, porque a mí me ha pasado un montón de veces y después tengo que lamentarlo y después pedir perdón, después pedir disculpas, ¿cierto? Especialmente en el ámbito matrimonial, ¿cierto? O en algunas ocasiones con nuestros hijos, etcétera, nos podemos equivocar. Por eso, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, tratar de, cuando nos toque o nos enojemos o venga a nosotros, que tengamos incluso la razón, pero a darlo a conocer de la mejor manera, con paz en nuestro corazón. Santiago capítulo 3, versículo 1 y el versículo 12 dice: hermano mío, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mire lo que dice el apóstol Santiago. Dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué dice el apóstol recibiremos mayor condenación? Porque aquel que habla más se expone más, y aquel que habla más se equivoca más también. El que habla poco se equivoca poco, y el que habla mucho nos equivocamos. Nosotros cuando tenemos el culto, tenemos la oportunidad de grabar las predicaciones, y ahí cuando después las escuchamos nos damos cuenta de varias cosas que no debíamos haber dicho, que nos equivocamos, porque aquel que habla mucho se equivoca más que otras personas. Por eso dice el escritor, entonces no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque si alguien entiende la escritura, si alguien, una persona que se ha dedicado a escuchar, a oír, a recibir, a instruirse en la palabra del Señor, se ha dedicado todo el tiempo para oír, para escuchar, y eso no lo ha puesto en práctica, ¿qué es lo que va a pasar? El día cuando tengamos que presentarnos delante del Señor, ¿por qué no pusiste en práctica todo lo que escuchaste? ¿Por qué te gustaba tanto hablar? ¿Por qué te gustaba tanto decir cosas y tú no las hacías? La escritura, el escritor Santiago dice: sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? Dice, muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, si alguno tiene la capacidad de no ofender en palabras, mire lo que dice: este es varón perfecto. ¿Cuántos anhelan eso? Señor, ayúdame a ser mejor, a ser mejor. Él dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y luego añade, dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, si es capaz de refrenar su lengua, es capaz de refrenar todo su cuerpo. Si alguien tiene la capacidad de refrenarla sin hueso, bueno, es capaz de refrenar todo. Capaz de detenerse ante cualquier cosa y pensar bien las cosas. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Y aquí está entonces nuestra pregunta para nosotros: ¿estamos realmente refrenando nuestra lengua? ¿Cuántas palabras y cuántas cosas hemos dicho, por ejemplo, durante este día? Solamente este día. ¿En cuántas de aquellas palabras nos equivocamos? ¿Cuántas de aquellas dijimos que no debíamos decir? Entonces Santiago dice: aprendamos a usar bien nuestra lengua, a meditar bien antes de hablar. Si alguno es capaz de eso, Santiago dice, es un varón perfecto, una mujer, una varona perfecta. Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. Entonces, la religión verdadera para Santiago es aquella que se usa la lengua con sencillez y que dice cosas correctas, y esta es una religión eficiente. Lo segundo que dice él, que la religión, hay una religión que es pura, como dice el verso 27. La religión pura y sin mácula, o sea, la verdadera religión, la más pura religión, y sin mácula, sin ninguna falla, delante de Dios el Padre, es esta. ¿Cuál es la verdadera religión? En el tiempo, en el contexto donde se escribió esta palabra, porque es cierto que el contexto histórico que se escribió esta palabra es distinto al de hoy, pero en algunas cosas igual hay cierta semejanza. En ese tiempo, ¿cuál era?
La verdadera religión, según el escritor, era visitar ¿a quiénes? A los huérfanos. Muchos huérfanos había en ese tiempo porque vivían en contextos de guerras, donde los hijos quedaban completamente desamparados porque sus padres morían. Entonces, para él era visitar a los huérfanos. ¿Y a quién más? A las viudas en sus tribulaciones. Esas dos cosas. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Aquellas mujeres que habían quedado solas por haber perdido a sus esposos. Los verdaderos hombres religiosos, los que profesaban la verdadera religión, tenían que cuidar y ayudar a ¿quiénes? Aquellos que habían quedado huérfanos y también a las viudas. Y luego añade la segunda parte, porque esto está bien, pero luego dice, y guardarse sin mancha, ¿de quién? Del mundo, sin mancha del mundo, porque para el apóstol Santiago también hay un mundo que asedia a la iglesia, a los hijos del Señor, que los quiere contaminar, los quiere pervertir, que los quiere engañar, que los quiere seducir con sus tentáculos para alejarlos y desviarlos de la verdad. Por eso ellos la verdadera religión era cuidarse, ayudar a las viudas, a los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. Para Santiago la religión verdadera es pura, sin contaminación. Y esta tiene dos características según el apóstol Santiago: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, visitar a los que sufren, a los débiles, a los desamparados, a los que no tienen apoyo. Aquellos, por ejemplo, en el contexto actual, en el tiempo actual, ¿cuáles son las personas que están desamparadas? Aquellos que han sufrido una tragedia, aquellos que han tenido, ¿cierto?, en el caso donde hubo el incendio, ¿cierto?, donde todos perdieron sus casas, familias enteras. Entonces allí el pueblo de Dios debía moverse para ayudar a esa gente, en el caso de muchas personas que lo perdieron todo. Entonces esa es una verdadera actitud cristiana. Ahora, esto viene de antes. En el Antiguo Testamento siempre se defendió a las personas más pobres. El pueblo de Dios de Israel tiene una característica tremenda, maravillosa, de cómo se cuidaban y cómo cuidaban más bien a aquellos que eran desamparados, aquellos que eran pobres. En Éxodo, en el capítulo 22, versos 22 y 23, dice así: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. O sea, aquellas personas que están pasándolo mal económicamente, en este caso las viudas y los huérfanos, no lo aflijan. No le pongan cargas que ellos no pueden llevar. Porque si tú llegas a afligirle, esto es palabra de Dios, le dice, y afligirle, y ellos claman a mí, es así. Si son ustedes, afligen a la viuda, afligen al huérfano, y a ellos se les ocurre invocarme, clamar a mí, ¿qué es lo que dice? Ciertamente yo oiré su clamor. O sea, Dios es el primer protector ¿de quién? De los desamparados, de los rechazados, de los discriminados. Dios es el primero que protege a aquellas personas que no están solas para Dios. Dios está por ellos. Por eso en aquel tiempo, si a alguno se le ocurría afligirlos con impuestos, con cargas que ellos no pueden llevar, bueno, si ellos claman a mí, la Escritura dice, yo les oiré y responderé su clamor. Deuteronomio capítulo 24, versos 7 al 21 dice: no tercerás el derecho del extranjero ni el del huérfano. No tomarás en prenda la ropa de la viuda. Siempre hay gente usurera. Hoy día existe mucho eso. Piden préstamo y caen en manos inescrupulosas y luego esas personas pierden todo. En los días donde se escribe este pasaje también habían personas inescrupulosas que hacían eso. Por eso la palabra del Señor le dice: no tomarás prenda de ropa de la viuda, sino que te acordarás de que en un momento fuiste esclavo. ¿Dónde? En Egipto. En Egipto nadie era dueño de nada, nadie tenía nada, todos eran esclavos. El pueblo de Israel estuvieron allí más de 400 años esclavos, donde nada de lo que había allí les pertenecía. Pero Dios los sacó de la esclavitud, ¿cierto? Los llevó a una tierra donde ella fluiría leche y miel, y fueron hombres que tuvieron casas, tuvieron animales, tuvieron recursos económicos, ¿cierto? Por eso es que ellos
Una vez más Dios le dice, recuerden, ustedes no aflijan. Si alguien tuvieron la oportunidad de ayudarlo, no lo aflijan. No les pidan más de lo que ellos pueden dar. Recuerden que ustedes fueron esclavos, fueron siervos en Egipto y que allí los rescató Jehová. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, o sea, cuando tocara el tiempo de la cosecha, esto es maravilloso, tocaba el tiempo de la cosecha y habían algunas gavillas que quedaban, no las recojan, déjenlas ahí. ¿Para quién eran ellos? ¿Para quién era eso? Para los más pobres. Dios se preocupaba de ellos y el pueblo de Dios debía entender eso. Cuando sigas tu mies y tu campo y olvides alguna gavilla en el camino, o sea, alguna gavilla era cuando se juntaban el trigo y se amarraba, de repente quedaba una por ahí y si se te olvidó, déjala, porque a alguien le va a servir. ¿A quién? A los más desamparados. No vuelvas a recogerla. ¿Será para quién? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas personas hay desamparadas en este tiempo también? ¿Cierto? ¿Cuántos hay necesitados en el día de hoy? Bueno, usted y yo, que Dios nos ha bendecido, podemos ayudarlos, bendecirlos también a ellos. Bendito sea el Señor. Cuando sacudas tus olivos también, no recogerás las ramas que hayan dejado atrás. ¿Para quiénes será? Para los extranjeros, para los huérfanos y la viuda. Cuando luego también vendime la vid y la viña, cuando saques la vid, no rebuscarás tras de ti, o sea, lo que queda en las matas, lo que queda allí, no la recojas, déjala ahí. ¿Para quién va a ser? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Así piensa Dios, y así quería Dios que fuera su pueblo, el pueblo escogido de Dios, que realmente conoce a Dios. ¿Sabe lo que aprende a hacer? Un pueblo dadivoso, un pueblo que aprende a dar, un pueblo que aprende a bendecir a otros. Así que Dios bendiga a los siervos del Señor, a los hijos del Señor que caminan por ese camino. Especialmente Dios tiene cuidado de las viudas y los huérfanos, porque estos eran verdaderos protegidos de Dios, como dice Deuteronomio capítulo número 10, versos 17 y 18, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Así es Dios, no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Nosotros sabemos, vivimos nosotros con montones de personas que han venido, ¿cierto?, de otro país, de otro lugar, y que han venido a nuestra tierra. Ciertamente hay algunos, lamentablemente, que son personas no buenas y no gratas y no deseables, pero hay un gran grupo también de esas personas que son estos, que son trabajadores, y para ello también Dios está con ellos también. Y nosotros como chilenos que somos, debemos ser hospedadores, debemos también ayudar a aquellos que se conducen de buena manera. Salmo 68, versos 4 y 5 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Mire lo que dice aquí: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios no desampara a nadie, a ninguna persona. Especialmente a aquellos que los pasan mal, Dios está por ellos. Dios los cuida, Dios los protege. Nosotros tenemos experiencia porque muchas veces, en muchas ocasiones, vimos y pasamos por el valle de sombra, por el valle de muerte, como dice el Salmo 23, por el valle de dificultad, pero allí estuvo Dios con nosotros. Y cuando nos faltaba, en algún momento cuando nos faltó, Dios nunca nos desamparó. Antiguamente los evangélicos, nosotros los cristianos, nos enseñaron así: cuando pasamos momentos de apremio y de dificultad, en muchas ocasiones cuando nos faltaba el gas, cuando se acababa el gas, tomábamos el gas, lo ungíamos, orábamos para que de alguna manera sobrenatural ese gas saliera gas de nuevo, y en muchas ocasiones así sucedió. En muchas ocasiones, porque disfrutamos del milagro ante la necesidad.
¿Y cuántos de nosotros los que estamos aquí en algún momento de apremio económico, cuando no había nadie, nos encontramos algún dinero ahí en el suelo? ¿Cuántos? ¿En cuántas ocasiones eso? Y allí vemos que Dios vio su actitud, vio que usted era alguien necesitado y Dios de alguna manera sobrenatural nos proveyó. Y eso es algo que nosotros podemos contar a través de la experiencia porque es algo real. Y eso nos muestra que hay un Dios eterno allá arriba en los cielos que lo ve todo, que lo observa todo y que ante la necesidad, ante la adversidad, nos está mirando y viene a socorrernos, a ayudarnos cuando estamos enfermos, cuando estamos desamparados, cuando estamos angustiados, cuando estamos necesitados. Él ha sido nuestra ayuda. Él nos ha protegido, nos ha bendecido y nos ha fortalecido. Por tanto, Dios es bueno. Salmo 146, verso 9. Jehová guarda al extranjero, al huérfano y la viuda sostiene, pero el camino de los impíos trastorna. O sea, aquel que anda de mala manera, no piense que Dios lo va a dirigir. Al contrario, va a ir de mal en peor. Pero aquel que es necesitado, Dios lo va a ayudar. Oprimir al huérfano y a la viuda es tan grave como, dice la Escritura, como derramar sangre inocente. O incluso adorar a otros dioses, o sea, caer en la idolatría. Así es de grave no atender, no procurar bendecir a aquellos que están pasando algún momento de adversidad. Y por último, la religión verdadera es guardarse sin mancha del mundo, lo que dice el apóstol Santiago. Si somos sacerdotes de la palabra, como Santiago aquí nos explica, como nos enseña, la perfecta ley que Dios nos ha dado a nosotros de la libertad nos mantendrá libre ¿de qué? De las impurezas del mundo. Hermanos, yo una vez más quiero decir esto. Nosotros tenemos algo tan preciado que Dios nos ha entregado, que es la libertad. La libertad. Y esa libertad Dios nos la dio a nosotros. Usted decide. Pero esa libertad es un arma de doble filo, porque aquel que no usa bien la libertad puede ir por un camino erróneo. Por eso piense bien, que medite bien por qué camino vamos, porque cuando nos vamos alejando de Dios y contaminando con el mundo, escuche, nos vamos por el camino de Dios, porque la palabra del Señor dice que debemos guardarnos sin mancha ¿de quién? Del mundo, porque el mundo de alguna manera nos quiere apartar y alejar de Dios. Que usted pierda su santidad, que usted pierda la búsqueda, que usted pierda el deseo de buscar a Dios, que usted pierda su devocional diario, que usted pierda no seguir orando, no seguir buscando, no seguir congregándose, no seguir sirviendo al Señor, y entonces el mundo nos rodeará y nos alejará de Dios. Y eso es lo que el apóstol Santiago dice, que debemos guardarnos sin mancha del mundo. La influencia del mundo, aquellas cosas que el mundo viene para tratar de separarnos de Dios. Dios nos ayude. Entonces la perfecta ley de la libertad nos mantendrá libre a nosotros de la impureza del mundo. Nuestra alma estará limpia y no será contaminada por ninguno de estos vicios y cosas malas de este mundo o esas prácticas mundanas que lo alejarían a nosotros de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer según Santiago? Escuchar con detención lo que Dios nos dice. Es lo primero que debemos aprender. Señor, afina mis oídos para oírte. Ayúdame a ser sensible a tu voz. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Tanto usted que tiene un buen pastor, yo soy un pastor temporal, el verdadero pastor, el pastor de todos nosotros es el eterno, el Dios eterno que tanto es pastor mío como el pastor de ustedes. Yo cumplo una labor circunstancial de ser pastor de este pequeño rebaño, esta pequeña iglesia que tenemos acá, pero el pastor eterno nosotros debemos atenderlo, escucharlo. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz, yo las llamo a ellas por su nombre y ellas me siguen, yo las guardo, las protejo, nadie podrá arrebatarlas de mis manos. Y la única forma de no ser arrebatado de la mano del Señor es seguir sus instrucciones, escuchar su voz, atender a su llamado. Por eso, con detención escuchemos la voz del Señor, haciendo y poniendo en práctica la verdadera religión, la religión de la piedad, la religión del amor. Tanto que esta vida cristiana no sea algo de apariencia,
¿cierto? Que aparentar algo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a los fariseos en el Evangelio de Mateo? Le dijo: ustedes, fariseos hipócritas, parecen sepulcros blanqueados, por fuera estáis pintados y adornados, pero por dentro sois puros huesos de muertos, porque la religión del que predicaban los fariseos era una religión vana, porque aparentaban ser religiosos con vestidura religiosa, pero luego hacían lo malo, y eran tan malos que querían matar al mismo Cristo y lo llevaron incluso a la cruz por nosotros. Dios nos conoce, Dios nos ayude. El Evangelio no es algo teórico, es algo que podemos ponerlo en práctica, usted y yo. ¿Qué le parece si ponemos en práctica la palabra del Señor y hacemos que esta tierra, nuestro entorno, nuestro pasaje, el lugar donde vamos a nuestro trabajo sea distinto? ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Poniendo en práctica lo que Él nos pide y que nos señala en esta noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, yo te doy gracias por estar aquí con mis hermanos. Bendícenos, que